genoll és una articulació molt, diríem, perfecta, que pot aguantar grans esforços, transmetre energia de fèmur a tíbia, és un element molt ben fet. Dona estabilitat estàtica, té uns músculs que donen una estabilitat dinàmica, però és tant a l'esforç que li demana, els salts, les caigudes, la velocitat, els driblings, que això condiciona que moltes vegades aquests moviments que té el genoll pugui atrapar un manís, es pugui fer mal o es pugui trencar un lligament. O sigui, diríem que no està en forma aquell cos, aquell genoll, per poder fer el treball que se li encomana. En definitiva, jo diria que tenim que estar en forma per fer esport i no fer esport per estar en forma. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? Sí, ratifico. ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos con el fin de velar por el prestigio de vuestra institución cuantas veces fuereis requerido para ello? Sí, prometo. Os confirmo solemnemente vuestro nombramiento como académico numerario. He de dar las gracias a Ramón Cugat y Elvira Bertomeu, mis padres, porque sin ellos yo no hubiera sido. También mis hermanas y hermanos, que así lo considero, pues me han ayudado y siempre han estado y están a mi lado. En tercer lugar, debo agradecer a los desvelos que tuvieron conmigo los maestros de mi infancia y adolescencia. No fui un alumno fácil de educar. Fueron ellos y los maestros encontrados en la universidad los que me guiaron en los primeros pasos de médico, especialmente el doctor García Cugat, que años más tarde fue mi suegro, y el profesor Bertram Zarins de la Universidad de Harvard, que también hoy está presente. Thanks, Bert, once again.
Fue mi maestro en las técnicas artroscópicas y en muchas otras lecciones de la patología de la rodilla, así como de la vida. También hay un espacio para los entrenadores que tuve. Me enseñaron técnicas, estrategia y otros entresijos del fútbol, causante indirecto de que fuese médico y, por tanto, de que hoy esté con todos ustedes. A mis compañeros de trabajo, a los amigos que estáis presentes en este acto y, por último, gracias a mis hijas e hijos que han sufrido y aceptado el tiempo robado de convivencia, a mi suegra Montse Valletbó y a Montse, mi esposa, que comparte el día a día conmigo. Prosigo hablando del primer presidente de la Academia, doctor Álvaro Esquerdo. El doctor Salvador Cardenal, cofundador de la Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas, escribió la necrología del primer presidente de la entidad, que fue fundador y decano de la agrupación de doctores matriculados en Cataluña, germen inicial de la actual Academia de Doctores. En los anales de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona se publicó dicha necrología. De ella se extracta, indudablemente, el primer rasgo y carácter personal y fuera de línea de Álvaro, la energía y fuerza de voluntad férrea con que desde sus primeros dificultosos pasos en la carrera hizo frente a todos los obstáculos. La historia de los hermanos Esquerdo debería escribirse en letras de oro en un libro y considerarse como lectura obligada para los jóvenes de las escuelas que hallarían en ese libro la lección viva más instructiva para la educación de la voluntad y la demostración más palpable de que ella solo es capaz de luchar y vencer contra todos los obstáculos. Todo fundador imprime carácter y así educación de voluntad, energía, tenacidad, trabajo, están muy presentes en la historia esta académica. Gutta cavat lapidem, non vi, sed sape cadendo. La gota horada la piedra no por la fuerza, sino por su constancia al caer. Proverbio inspirado en un verso de Ovidio. Bastaría el referente del doctor Esquerdo para sentirme honradísimo y emocionado de poder estar aquí. Muchas gracias, señores académicos, por permitírmelo. En la historia de esta academia está muy presente el Universitas Studiorum, sobre el que disertó doctor Miguel de Unamuno y Hugo, en la segunda asamblea universitaria celebrada en Barcelona. Si a lo anterior unimos las virtudes del doctor Esquerdo, dará por resultado, y no queriendo ser reiterativo, bastará con citar el magistral resumen hecho recientemente por el académico de esta institución, el excelentísimo doctor Ángel Aguirre Baztán, al señalar los fines de esta academia. Universidad de estudios al servicio del hombre, escribía en su párrafo final. Para el académico, como dice el texto clásico, nada de lo que concierne al hombre le es ajeno, nil mi alinem humani. Apoyándome en esta última frase me permito una digresión citando a dos eminentes maestros, el doctor José Echegaray Ezaguirre, dramaturgo y nuestro primer premio Nobel de Literatura en 1904. Fue también ingeniero de caminos, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos en las disciplinas de matemáticas, física, geometría descriptiva, etc. En la política destacó como ministro de Hacienda y Fomento, y el doctor Alexander Porfirievich Bordín, compositor, autor de la acabada ópera El Príncipe Igor, posteriormente terminada por Glazunov y Rimsky-Korsakov. Fue también médico y notabilísimo químico. A los 15 años se inscribió en la Facultad de Medicina. A los 23 era profesor de la Academia Militar de Química y a los 26 años fue contratado como profesor en un hospital de la Armada. Como curiosidad señalaré que la reacción aldólica de su nombre fue descubierta por él empleándose más de 130 años después en uno de sus métodos de síntesis de la atorvastatina y que su obra, La serenata de 4 galanes y una dama, la dio a conocer en Barcelona el Orfeo Catalá. Con todos los antecedentes citados se justifica pues que en mi siguiente exposición hablemos de una actividad física en la que la rodilla nos enseña la utilización de muchas disciplinas como mecánica, estética,
cinemática, dinámica, movimiento relativo, tribología, acústica, y así será como hablaremos del fútbol, sus bondades en los meniscos. Pues bien, la historia podría haber empezado cuando un niño iba andando por un camino y deliberadamente dio una patada a una piedra. Esta rodó hasta un punto determinado. Al llegar a su altura, volvió a darle otro puntapié y volvió a rodar. Así lo acompañó durante todo el trayecto. ¿Podría ser yo o el doctor Santiago Ramón y Cajal, que en sus obras Estrategia lapidaria mostraba su afición a las ondas y a la pedrea? No fue así. Fuentes literarias explican que hace 5.000 años, en China, un grupo de hombres desarrollaban una actividad física en un campo de juego, que era el centro. En el centro había una valla de altura determinada y se pasaban una pelota de uno a otro lado, con los pies, evitando que tocara el suelo, haciendo malabarismos, pues no podían usar las manos. 2.500 años después, el emperador chino llamado Wang Ti consideraba entrenamiento militar la práctica de un juego que consistía en lanzar una pelota de trapo rellena de pelos de caballo entre dos grupos de soldados, los cuales con los pies o con los puños, de una forma más o menos violenta, trataban de hacerla pasar entre dos barras de madera clavadas en el suelo y unidas entre sí mediante un cordón de seda. En porcelanas chinas hay dibujos de este juego, pero no se puede fijar fecha exacta de ellos. Otras razas y civilizaciones, Egipto, también se divertían dando puntapiés a una pelota. Los griegos practicaban un juego que consistía en darle toques más con manos y muslos que con pies, a una pelota hecha con una vejiga de buey y rellena de tierra. A este juego lo llamaban shadere machis o espicoros. En la comedia de Antífanis se puede leer expresiones como pelota larga, pase corto, pelota adelantada. No obstante, este juego no tenía nada que ver con el fútbol actual. China siguió practicando esta actividad física y hay referencias como los de Confucio en su libro de Kung Fu, que escribe sobre juegos de pelota donde se empleaban los pies y la cabeza. En el reinado de Cheng Ti se practicaba el Shu Ku o Shu Chu. Estimaba el pueblo de tal manera que poetas e historiadores cantaban los nombres de los mejores, haciéndoles héroes nacionales, y la dinastía de los Ming se pueden encontrar grabados de personas jugando con una pelota muy similar a las actuales. Los espectadores del Shu Ku o Shu Chu hacían apuestas y al finalizar el capitán del equipo derrotado era castigado y flagelado en público. Luego pasó a Japón y ya en la Edad Media se transformó en un juego cortesano. Se llamaba Kemari. Era un juego de habilidad y no de fuerza bruta. Lo practicaban príncipes y cortesanos. En Corea, hace 1500 años, durante el reinado de Shilla, también surgió un juego de pelota para entrenamiento militar. Lo llamaban Chukuk. Tras la conquista de la Galia, la actual Francia, los soldados romanos practicaban un juego con el pie. Había una pelota que era una vejiga de buey rellena de tierra. Lo llamaban aspartum o arpastum. El campo de juego era el límite entre dos pueblos. Ganaba el bando que conseguía llevar con los pies el balón hasta la puerta de la iglesia, el del pueblo contrario. La penetración en las líneas adversarias se conseguía realizando lo que se precisase. Todo era válido. Por ello habían muchos heridos a cuidar durante y después del derbi. El calcio es el juego más parecido al fútbol actual. Se inició en Florencia y se practicaba durante los meses de enero, febrero y marzo. Se celebraba en público entre dos equipos de gente joven que iban a pie y sin armas. Cada equipo se componía de 27 jugadores distribuidos en 15 delanteros, 4 enlaces, 4 medios y 3 defensas. Cuando los jugadores traspasaban los límites, se producía una cacha y los contendientes cambiaban de campo. A las 2 faltas, los jugadores eran cambiados y la duración del juego era desde la salida del sol hasta su puesta. Ya se ha dicho que los partidos acudían numerosos públicos.
Leonardo da Vinci era un hincha y Maquiavelo un jugador. Se celebraba en amplias plazas y en las aguas heladas del Arno. El juego, importado a la Galia, se transformó en el chulé, que se practicaba con un balón de cuero lleno de hierba. Consistía en golpear el balón hasta llegar a una pared límite para conseguir un punto. Se practicaba los domingos por la tarde y en época de carnaval era cuando se disputaban los grandes encuentros. Fue prohibido en 1369 por la violencia que desataba. Ocurrían muertes y graves lesiones. Alrededor de 1066, tras la batalla de Hastings, los seguidores de Guillermo el Conquistador introdujeron el chulé en Gran Bretaña y pasó a llamarse fútbol. Este juego era muy popular. Los partidos se extendían a lo largo de varias leguas, durante varios días y costaba varias vidas. No obstante, a pesar de las prohibiciones de los gobernantes que intentaban evitar todas estas atrocidades, el fútbol prosiguió perfeccionándose con el tiempo y adquiriendo un grado de emotividad que lo hicieron una distracción insustituible. En la época victoriana, el Imperio Británico, plebeyos y aristócratas practicaban el fútbol. El juego fue sufriendo modificaciones hasta que el siglo XIX, el 26 de octubre de 1863, se reunieron en la Freemason Tavern de la Great Queen Street 11 clubes ingleses para pactar y crear la Football Association. Fue el primer organismo oficial encargado de regular este deporte y adoptó las reglas que en 1846 había establecido la Universidad de Cambridge, donde el fútbol se había separado del rugby, tras una reunión entre varias universidades. Las reglas aparecieron publicadas en 1862. No obstante, hasta el 1860 los equipos tenían un número ilimitado de jugadores, de 15 a 20, pero ese año se acordó que el número de jugadores por equipo fuera de 11. Uno de ellos tenía la facultad de usar pies, brazos y manos. La idea del juego era puramente atacante: 10 delanteros y un portero. La Football Association redactó el primer reglamento de fútbol. Contenía 14 normas y ratificaba en 11 el número de jugadores de cada equipo, que generalmente se distribuían de la siguiente manera: 8 delanteros, un 3/4, un defensa medio y un guardameta. También se indicaba: estaba prohibido tocar el balón con las manos, coger a otro jugador, empujarle con manos o brazos y darle puntapiés. El juego de esta época se caracterizaba por acciones individuales. Eran incursiones potentes y vigorosas hacia la puerta contraria. Había un excesivo contacto físico y la habilidad técnica era totalmente secundaria. Luego se instituyeron los lanzamientos libres directos y el equipo más famoso de Escocia, el Queen's Park, introdujo el pase. Así empezó a tener importancia la profundidad del equipo y empezó a adoptarse la formación: un guardameta, 2 defensas, 2 medios y 6 delanteros. Fue así como los estudiosos del fútbol empezaron a pensar y a dar importancia a la táctica en el juego. En 1872, por primera vez, se determinó el tamaño y el peso del balón. Apareció la figura del árbitro y se disputó por primera vez la Copa de Inglaterra entre el Wanderers y el Royal Engineers. A partir de ahí y hasta nuestros días se han anulado, modificado e introducido nuevas reglas que hacen que el fútbol perdure, moviendo masas y levantando pasiones. Citaré la anécdota de un partido del Fútbol Club Barcelona y Real Club Deportivo Español. La alineación indebida del jugador Juan Garchitorena dio lugar a una polémica en la que tuvo que intervenir el catedrático de la Universidad, doctor Trías de Bes, con su informe publicado en La Vanguardia el 12 de enero de 1917. Garchitorena fue todo un personaje. Cuando había barro, no remataba con la cabeza para no ensuciarse el pelo.
y al finalizar su etapa de jugador se convirtió en actor de cine con el nombre de Juan Torena. Pero la actividad física depende del deporte, no siempre es sinónimo de salud, hay riesgo de lesión. En el fútbol la más frecuente es la muscular y la rodilla es una de las articulaciones más vulnerables. Por la trascendencia que comporta durante la vida activa de los jugadores y por el devenir de su salud, es de interés debatir qué sucede con los meniscos cuando se lesionan, pues son parte esencial de su anatomía y función. La rodilla es una articulación de estructura muy compleja, con una cinemática muy sofisticada que le dan gran adaptación para soportar la carga del cuerpo humano en las situaciones más inverosímiles. Está formada por el fémur, la tibia, la rótula y dos discos fibrocartilaginosos, los meniscos. Toda ella está rodeada por una cápsula articular con engrosamiento en ambos lados, los ligamentos laterales externo e interno. Hay otros dos en su centro, cruzados entre sí, por lo que se llaman ligamento cruzado anterior y posterior respectivamente. Este conjunto de cápsulas y ligamentos le da estabilidad. Próximo y alrededor del complejo articular se insertan diferentes músculos, los cuales dan movilidad a la extremidad inferior. Fémur y tibia configuran la estructura principal ósea, mientras que la rótula actúa de polea y sirve de inserción al tendón del músculo cuádriceps y al tendón rotuliano, que transmite la fuerza generada cuando se contrae el cuádriceps realizando la extensión de la rodilla. El principal movimiento que realiza es el de flexo-extensión. También tiene un pequeño movimiento de rotación cuando está en flexión y algo de movimiento de lateralidad. Al realizar actividades físicas y deportivas, puede sufrir traumatismos que agravarán la degeneración artrósica. Esta puede ser muy incapacitante. Los meniscos ya mencionados antes son dos fibrocartílagos situados entre los cóndilos femorales y los platillos tibiales. Observados en sentido cráneo-caudal, tienen forma semicircular. La sección es triangular, con mayor grosor en la periferia que en el centro. El menisco interno tiene forma de letra de C. La cara superior es cóncava y la inferior es casi plana. La parte anterior es prácticamente libre, por el contrario, el resto está firmemente fijado a la cápsula y ligamentos. Así pues, el menisco interno es menos móvil que el externo y por ello la parte posterior tiene mayor riesgo de lesión. El menisco externo asemeja a un círculo y cubre una mayor superficie del platillo tibial. Tiene mayor movilidad que el interno, porque sus inserciones con la cápsula son mucho más laxas y porque tiene una mayor zona libre de anclaje, llamada hiato popliteo, por donde discurre el tendón del músculo del mismo nombre. Si se observa su ultraestructura, se puede afirmar que son un tejido fibrocartilaginoso formado por fibras de colágeno orientadas en las tres direcciones del espacio y separadas por líneas de condrocitos. Solo hay vasos sanguíneos en la zona periférica meniscal. Ambos meniscos se deslizan en sentido anteroposterior durante los movimientos de la rodilla. Esta peculiar cinemática hace que sea posible lesionarlos. Las funciones de ellos son congruencia, lubrificación, nutrición articular, limitar la flexión y extensión, absorber energía, proporcionar estabilidad articular, permitir transmisión de carga y reducir el sobreesfuerzo. Las lesiones de los meniscos casi siempre suelen ocurrir por mecanismo indirecto, movimientos incontrolados de rotación brusca o bien cuando hay una inestabilidad de rodilla causada por una lesión del ligamento cruzado anterior. La reacción común a todos los traumas meniscales son los síntomas funcionales o reactivos. Suelen ser inespecíficos y comunes en todos los traumatismos de rodilla. Hay dolor, impotencia funcional, derrame articular, los síntomas mecánicos como bloqueo articular, saltos o fallos articulares. Para diagnosticar una lesión del menisco se precisa realizar una historia clínica, una exploración clínica, pruebas complementarias y en algunas ocasiones se debe hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías como lesiones de los ligamentos, lesiones capsulares posteriores y otras. El proceso patológico que más afecta al menisco es la rotura. Si afecta a un menisco sano, es una lesión traumática provocada
por una fuerza excesiva. Es frecuente en individuos jóvenes. Y si afecta a un menisco degenerado, es una lesión degenerativa. Estas son frecuentes en individuos de mayor edad. Los desgarros de los meniscos se pueden describir según su dirección, localización y tamaño. A lo largo de la historia, las lesiones del menisco han tenido diversas tendencias de tratamiento, como fueron descritas en el siglo XVIII por William Bromfield, cirujano londinense contemporáneo de John Hunter. Simplemente se intentaba recuperar la movilidad de la rodilla. Se observó la incapacidad producida por los meniscos con inflamación articular y dolor. También se descubrió de forma accidental que realizando una extensión-flexión suave de rodilla, el menisco se colocaba en su sitio y el paciente mejoraba rápidamente. Más tarde, William Hay describió los bloqueos articulares e introdujo el concepto de internal derangement of the knee. El primer caso de sus series fue estudiado en 1782 y tratado por técnica conservadora. Fue célebre la terapia de los bloqueos articulares. La aprendió de su maestro. Hacía el muslo del paciente con una mano y la pierna con la otra, realizando una extensión gradual de la rodilla y de súbito una flexión brusca y extrema. La primera meniscectomía fue realizada en el St. George Hospital. Se llevó a término el año 1866 por Edward Bernard Broadhurst y la realizó la primera sutura en 16 de noviembre de 1883 por Thomas Annandale. Intervino un minero en el Royal Infirmary Hospital. El diagnóstico preoperatorio era de ruptura del menisco interno de una de las rodillas. Realizó una artrotomía y halló una ruptura del cuerno anterior. Solucionó el problema suturándolo. El paciente se incorporó al trabajo de la mina 2 meses después, totalmente recuperado. Los resultados de los diferentes estudios realizados hasta 1897 evidenciaron que las rupturas meniscales tratadas por métodos conservadores no eran satisfactorios. Esto, junto con la introducción de los métodos de asepsia promulgados por Lister en 1887, iniciaron la era del tratamiento quirúrgico de la patología meniscal. No habiendo unanimidad en cuanto a esta técnica se refiere, unos autores indicaban extirpación del menisco lesionado, otros la sutura. No obstante, en 1904, Fick avisaba de que el menisco ocupaba un espacio y tras practicar la meniscectomía se creaba un vacío, lo que acarrearía un desgaste de los cartílagos y el consiguiente estrechamiento de la interlínea articular. Y mientras iban surgiendo publicaciones de unos y otros tratamientos, de más conocimiento de los meniscos, así como el futuro de la articulación intervenida, apareció una nueva técnica quirúrgica que sería la gran revolución de la cirugía artroscópica. Se denominó artroscopia y empezó siendo una técnica diagnóstica. Hasta el 4 de mayo de 1962, Masaki Watanabe realizó la primera meniscectomía artroscópica. En 1975 se inició la era de la artroscopia terapéutica, desarrollándose en primer lugar la técnica quirúrgica meniscal y haciendo que a partir de 1980 la meniscectomía por artrotomía pasara a ser una cirugía obsoleta. Hoy se sabe que es esencial la presencia del menisco para ayudar a preservar las superficies cartilaginosas articulares. Por ello, siempre que la lesión lo permita, se realizará tratamiento conservador para recuperar la anatomía, restablecer la función y activar la biología que acelera y mejora el proceso de regeneración de los tejidos afectados. Cuando la lesión es un fragmento pequeño de menisco o está degenerado, no se puede suturar y entonces se debe resecar. Según la cantidad de menisco que se extraiga, será una meniscectomía parcial, subtotal o total. Pero si el fragmento es grande, el tejido está sano, el menisco se puede suturar. Casi siempre se realiza en rupturas longitudinales periféricas, tanto del menisco interno como del menisco externo.
La técnica de sutura puede ser de dentro a fuera, de fuera a dentro y totalmente adentro. El trasplante se aconseja realizarlo cuando el paciente presenta una meniscectomía previa, persiste dolor, tiene los ejes de la pierna bien alineados, la estabilidad de la rodilla es correcta, es joven, no tiene sobrepeso y no padece degeneración cartilaginosa de grado 4. Se puede realizar con meniscos humanos, conservados, congelados en banco, de tejidos o con materiales artificiales. El objetivo de esa terapia es evitar o retardar la artrosis. Actualmente, tras la cirugía, en muchas ocasiones también se aplican terapias biológicas para acelerar y mejorar el proceso de regeneración de los tejidos afectados y evitar o retrasar la artrosis, como ya se ha dicho. El tratamiento biológico se realiza con proteínas hemáticas, como los factores de crecimiento o con células mesenquimales que pueden ser derivadas de la médula ósea o derivadas de la grasa. Tras el tratamiento conservador y o quirúrgico de las lesiones meniscales se realizará fisioterapia y rehabilitación. El tratamiento conservador de readaptación en campo y la vuelta al deporte suceden entre la tercera y cuarta semana, tras la meniscectomía entre la séptima y novena y tras la sutura entre los 2,5 y 4 meses. Y tras el trasplante meniscal los tiempos son más largos, entre los 6 y 9 meses. Como conclusiones, diremos, hace 30 años aparecieron las figuras del practicante de calle, de nuevos grupos de jugadores de fútbol discontinuos sin entrenamiento. Surgió el fútbol sala para todos, el fútbol playa, las maratones del fútbol, todo ello son disciplinas súper exigentes. Actualmente los niños juegan en su colegio, en las escuelas municipales, en las escuelas deportivas, en muchos lugares. Los jóvenes a veces participan en 2 y 3 tipos de campeonatos, entrenamientos y ocio. Aumentan considerablemente su actividad deportiva. Todo este desenfreno hace que no se atienda en general al desarrollo a medio y largo plazo del jugador de fútbol. Es muy importante el respeto a su momento físico y a su edad. Se deben priorizar valores, salud y etapa formativa. El objetivo primordial debe ser el trabajo técnico para la competición. A menudo se olvida que se prepara al joven para jugar al fútbol y no se debe entrenar al niño para ganar. Entre los 8 y 12 años, lo único importante es jugar y se debe respetar su edad. La etapa formativa en lo físico se halla entre los 12 y 15 años. En esa época se deben crear bases de movilidad, fuerza, flexibilidad y resistencia para que el fútbol no sea una agresión a su normal desarrollo. Las edades comprendidas entre los 15 y 18 años son de riesgo, debiéndose establecer una clara distinción entre los que tienen posibilidades y los que van quedando atrás. También la competición ha evolucionado. La profesional tiene mayor exigencia en número de partidos, lo que provoca cambios en las pretemporadas. Las ligas incluyen supercopas nacionales y europeas. Hay competición de liga, competición de copa, campeonato mundial de clubes, Copa de la Liga y otras. En total, la realidad del jugador profesional internacional es aproximadamente 3 semanas de vacaciones, habiendo disputado 55 a 60 partidos. En los últimos 30 años, la base del entrenamiento era la resistencia y la fuerza en la primera fase del año y después se trabajaba el resto de cualidades físicas como la velocidad. En los 90 se incluyó un gran cambio. Se modificaron en más o menos los trabajos de fuerza y resistencia. Se pasó a tener un deporte de fuerza y velocidad. En el 2000 cambió el tiempo de trabajo específico con balón y también aumentó el modo de trabajo integrado, sobre todo en España. En los últimos 10 años hay mayor trabajo preventivo, mayor trabajo individualizado. Existen posibilidades de control, GPS, así como sistemas intermedios de análisis de partidos. Ahora se puede demostrar que el fútbol es uno de los deportes más exigentes, sobre todo en cuanto a factores bioenergéticos y a lo que al aparato locomotor se refiere. El censo de las lesiones de la mutualidad de futbolistas revela que los jugadores mayores de 18 años son los que tienen mayor índice de lesión, seguidos por los de edades comprendidas entre 15 y 18. La mayoría de lesiones se producen durante un partido.
La extremidad inferior derecha es la más lesionada, siendo la rodilla la articulación más vulnerable. El jugador que más se lesiona en el terreno de juego es el interior derecho. El segundo lugar, el extremo izquierda, y el jugador que sufre menos lesiones es el portero. La selección de los jugadores se hace cada vez más atendiendo a la calidad futbolística y no a la condición física. El fútbol es un deporte que fomenta el trabajo en equipo, reafirma la complicidad de sus componentes. Es importante que los niños crezcan compaginando estudios y deporte, estando siempre en equilibrio con la situación de salud del practicante. El bienestar de los meniscos es fundamental para la buena función de la rodilla y se debe recordar que toda lesión deja una huella perpetua. Por eso, en este nuevo siglo, cuando se altera la articulación, conviene corregir la anatomía y la función si están alteradas, creando una situación positiva por medio de las terapias biológicas. Espero que la esencia del académico, Universitas Studiorum, y nada de lo que concierne al hombre le es ajeno, haya quedado reflejado en estas conclusiones. Toda esta historia es un pequeño capítulo de la gran fiesta del fútbol y la repercusión que tiene en unos elementos esenciales de la rodilla. Cuando escogí este tema para exponer en mi entrada en la Real Academia Europea de Doctores, pensé que podía ser un tema interesante, pues el menisco y el fútbol son tema de debate en muchas tertulias. Nunca imaginé que también iba a ser el recuerdo a la persona innovadora del fútbol actual y que hubiese invitado, puesto que tuve el gran honor de compartir momentos muy especiales con él, Johan Cruyff. No quiero finalizar las conclusiones sin citar la máxima que todos mis pacientes ya conocen. Hay que estar en forma para hacer deporte y no hacer deporte para estar en forma. Muchas gracias a todos. Gracias. El avance y el desarrollo del fútbol en nuestro mundo actual ha sido espectacular. Muchos de los niños de cualquier cultura y nivel económico sueñan con ser algún día una estrella de este deporte y muchos de sus profesionales tienen una vida llena de éxitos, sin olvidarnos que se precisa de un rigor y esfuerzo importante para llegar a la cima que solo unos pocos alcanzan. Personalmente, he de decirles que nunca he sido un gran aficionado a este deporte, pero no dejo de ser un admirador de aquellos que consiguen la fama si llega por el camino de la disciplina y el esfuerzo. Detrás de este mundo hay unos profesionales imprescindibles para los equipos y jugadores, entre ellos los médicos. Hoy, uno de estos está aquí para hacer su incorporación a esta Real Academia Europea de Doctores con méritos más que suficientes, y lo hace en un momento de esplendor en su carrera profesional y fama internacional. El deporte del fútbol es un verdadero arte lleno de belleza estética, incluso para los que no somos amantes del mismo. En un símil que se me ocurre, podríamos decir que el fútbol tiene muchos puntos de común con una gran orquesta. El entrenador del equipo actúa como director, el capitán como el concertino o primer violín, y los músicos son los jugadores. Pero cada jugador correspondería a un tipo de músico de un diferente instrumento. Así, los de cuerda y viento serían los delanteros, los de percusión, los defensas, y el portero, un solista. La pelota sería la batuta del director de orquesta, a la que todos los jugadores siguen del mismo modo que hacen los músicos.
Solo la coordinación perfecta de todos ellos lleva a la sincronización del equipo. Pero además podríamos recalcar la importancia del afinador de los instrumentos musicales, que en este caso sería el traumatólogo Dr. Ramón Cugat. Así es como yo idealizo un equipo de fútbol. Para los asistentes no médicos a esta magnífica sesión, es complicado entender qué son y cómo funcionan los ligamentos y meniscos. En términos sencillos, señores, el menisco es la pieza intermedia entre los huesos que forman la rodilla. Actúa como un mediador que unas veces lubrica, absorbe energía, reduce un sobreesfuerzo, estabiliza la carga o simplemente regula los movimientos articulares. La fuerza que representa un chut es una verdadera hazaña para la rodilla. Necesita de la coordinación de las órdenes dadas por el cerebro y ejecutadas por el sistema músculo-esquelético. No es de extrañar que cuando un movimiento desafortunado se produce, se dañen ligamentos y meniscos. Pues bien, señores, todo ello dependerá de las condiciones físicas de los deportistas, de la habilidad de los entrenadores y, sobre todo, de los expertos de la medicina deportiva, como es el recipiendario Dr. Ramón Cugat. Por sus manos han pasado muchas de las rodillas famosas de pantalón corto, entendiendo por ello las de los deportistas de élite, no solo del fútbol, sino también del tenis, del hockey, esquí y otros deportes. Sus habilidades quirúrgicas con la artroscópica han permitido rehabilitar a muchos de sus pacientes con esta técnica de la que él es un precursor, minimizando el acto quirúrgico y reduciendo el postoperatorio. El conferenciante ha mencionado la ventaja de administrar factores de crecimiento en la articulación y es de toda lógica pensar que es el futuro en la medicina, pues la regeneración de las células es su camino adecuado. Un gran número de sus publicaciones tratan sobre este tema. La segunda parte de mi contestación corresponderá al laudatio. El laudatio al excelentísimo señor doctor Ramón Cugat se hace con facilidad debido a la cantidad de méritos que este médico ilustre tiene en su haber. Tras su paso por la Universidad de Barcelona, alcanza la licenciatura en Medicina y Cirugía en 1975 y posteriormente se especializa en Cirugía Ortopédica y Traumatología en 1979. Pero un año antes ya había alcanzado el grado de doctor con el título Contribución al estudio biomecánico de las articulaciones coxofemoral y fémuro-tibial conjuntas. Desde entonces, su verdadera pasión es la traumatología y la cirugía ortopédica, formándose en todos sus aspectos, pero sobre todo en la cirugía artroscópica, como acabamos de ver. No regateó en esfuerzos para formarse en los mejores centros del mundo, tales como el Hospital General de Massachusetts de la Universidad de Harvard. Fue visiting professor de Sports Medicine en el Massachusetts General Hospital y otros centros de prestigio. Es miembro activo de múltiples sociedades nacionales e internacionales y miembro honorario de la Association of Orthopedics and Traumatology of Georgia, sociedades de Chile, así como la Indian Arthroscopy Society. En su actividad deportiva fue jefe de los servicios médicos del equipo de Barcelona Dragons, perteneciente a la National Football League. Asesor médico de la presidencia de la Federación Catalana de Fútbol, director de la unidad de cirugía artroscópica del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario del Mar. En 1992 colaboró como cirujano ortopeda en los Juegos Olímpicos de Verano celebrados en Barcelona. En su actividad docente ha impartido conferencias en múltiples congresos nacionales e internacionales y ha colaborado también en cursos de instrucción de técnicas de cirugía artroscópica, así como traumatología del deporte, celebrados en diversos lugares del mundo. Tiene un sinfín de publicaciones sobre esta cirugía artroscópica y de nuevos tratamientos biológicos en revistas y libros.
Desde 1999, el Departamento de Cirugía Ortopédica Artroscópica García Cugat, del que es director, está reconocido como el ISACOS Approved Teaching Center. La Fundación García Cugat para la Investigación Biomédica, que se constituyó en el 2007 y de la cual es presidente del patronato, ha realizado múltiples trabajos de investigación, algunos de ellos financiados por el Gobierno de España. Ha patrocinado múltiples tesis doctorales y está ayudando en la financiación de estudios universitarios a jóvenes con escasos recursos. En junio de 2013 se creó la Cátedra de Cirugía y Medicina Regenerativa Fundación García Cugat en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Y en reconocimiento a sus contribuciones le ha sido otorgado el título de profesor honorario de la citada cátedra. Como persona es un excelente amigo y comunicador, ameno y sencillo en sus palabras y conversaciones. Con él, hace 2 años tuve la suerte de compartir un vuelo de la Turkish Airlines de Estambul a Barcelona. Durante las más de 4 horas que duró el viaje, sentados uno junto al otro, les aseguro que no paramos de hablar. Él me hablaba de los deportistas y yo lo hacía de los cantantes de ópera. Pero lo más curioso es que al llegar a Barcelona e iniciar el desembarque, aún nos quedaban muchas cosas para comentar. Creo que ha sido el vuelo que se me ha hecho más corto en muchos años. Ramón tiene la suerte de compartir su vida con Montse, su esposa, no solo en lo familiar, sino también en lo profesional. Ella es la voz oculta de Ramón, organizadora, eficaz y silenciosa, y le hace la vida más fácil en todos los aspectos. La internacionalidad del nuevo académico es reconocido por todos los clubes de fútbol de nivel del mundo. Excelentísimo señor presidente, queridos académicos, hoy nuestra Real Academia Europea de Doctores se congratula de recibir a un miembro distinguido en la medicina deportiva y seguro que su incorporación servirá para aumentar y colaborar en los progresos de la humanidad, cuyos fines son los que pretende esta real institución. Para Ramón y su familia, seguro que hoy es un día grande, un día para recordar a lo largo de su vida, un momento en que la vida le hace justicia por el esfuerzo y los sacrificios que ha hecho durante tantos años. Bienvenido, amigo Ramón, a nuestra academia, en cuyo seno te acogemos con la certeza de que nos enriqueceremos con tu experiencia y sabiduría. En nombre de la Real Academia Europea de Doctores, te doy la bienvenida y te deseo muchos años de estar entre nosotros. Muchas gracias por su atención. La Real Academia Europea de Doctores ha nombrado académico de número al excelentísimo señor doctor Ramón Cugat Bertomeu por la valiosa aportación que su ingreso reportará a nuestra Real Corporación.